Queridos hermanos, muy buenas noches. Un cordial saludo para todos. Nuevamente, por la gracia de Dios, estamos aquí hoy miércoles para meditar en la gloriosa y bendita palabra del Señor como siempre lo hacemos. Es un privilegio muy especial que Dios me da de poder compartir con todos ustedes el glorioso mensaje que Él nos ha dejado en su precioso libro, la Biblia. Así que reciban un cordial saludo todos los que ya estén conectados. Me alegro saludarles y que Dios en su bondad y en su amor sea glorificándose con nosotros en la enseñanza, sea hablando a nuestras conciencias y dándonos a entender el misterio de su voluntad para nuestra vida. Así que, amados hermanos, nuevamente les reitero mi bienvenida. En el nombre del Señor Jesucristo y de la Iglesia Local Lluvias de Gracia de Villavicencio, sean todos bienvenidos a este su estudio de la Palabra de Dios hoy miércoles, en el que comúnmente nos reunimos para meditar en el glorioso mensaje de la bendita Palabra del Señor. Los que ya estén conectados, les voy a pedir el favor, sea uno, sea dos, sean tres, sean cuatro, los que estén por allí, me acompañen en una oración mientras damos un poquito más de tiempo que los hermanos se conecten. Y deseo de corazón que hoy se conecten muchos y que reporten su conexión para que nosotros sepamos quién está conectado. Pero no solamente para saber quién está conectado, sino que lo que nos interesa es que realmente ustedes se sienten y puedan escuchar el mensaje de la palabra de Dios. Así que vamos a orar. Y invito allá a los que están en su casa a que inclinen su rostro y con reverencia elevemos nuestro corazón al Señor. Oremos. Mi buen Dios y Padre, te alabo y te bendigo una vez más en este día, colocando delante de ti mi vida y la vida de todos mis hermanos y de los que van a escuchar este mensaje, que hoy se emite a través de este medio de comunicación. Suplico, mi Señor, que seas tú tomando mis palabras, mi mente y mi corazón, y me permitas exponer tu palabra lo más fielmente posible, y me permitas llegar al corazón y a la conciencia de todos mis hermanos, amigos y todos aquellos que escuchan este mensaje o que lo van a escuchar. Padre bendito, seas tú redarguyendo su conciencia, seas tú hablando a sus corazones, seas tú ministrando a sus espíritus, seas tú dándole la paz, el consuelo y la fortaleza a su alma. Seas tú, mi buen Dios, ayudándoles a creer y a entender el propósito de tu voluntad. Ayúdame en la exposición de tu palabra en el día de hoy y úsame para la edificación, el consuelo y la exhortación de todos mis hermanos y amigos que me escuchan. Coloco este tiempo en tus manos. Te ruego que seas tú glorificándote en medio de la enseñanza y de nosotros. Y ruego, Padre Santo, que les des un corazón dispuesto, una mente receptiva. Y Padre, te agradezco por todas las cosas que nos das cada día. El techo, los alimentos, la vida, la salud, las fuerzas, Padre Santo, los hijos, la familia, a quienes colocamos en tus manos, por quienes rogamos en esta mañana, en esta noche, que seas tú, Padre bendito, guardando a nuestros hijos, guardando nuestra familia, librándola, Señor, del maligno que quiere hacer daño, dividir y traer maldad y pecado en medio de los que te sirven y te siguen, Padre Santo. Dios, protégenos. Dios, guarda a nuestros hijos, nuestros jóvenes, Padre Santo, de la tentación. Ayúdales, Padre, a estar firmes para no caer ni ser seducidos por los engaños del enemigo.
ni ser seducidos por los deseos de su propia carne, Padre Santo, las inclinaciones de su corazón. Cúbrelos bajo la sombra de tus alas, mi buen Dios, y concédeles, Padre bendito, vivir en santidad y apartarse del pecado cada día. Te pido estas cosas, bendito Dios, en el nombre de tu Hijo Jesús. Te alabo y te bendigo y coloco delante de ti a los que están enfermos en nuestra iglesia, en nuestra congregación. Seas tú ayudándoles y fortaleciendo, porque solo tú puedes dar paz, consuelo y sanar, si tú lo quieres, al que está enfermo. En el nombre de Jesús te alabo, te bendigo y te doy gracias, Altísimo Señor, con acción de gracias. Amén y amén. Bien, queridos hermanos, vamos a ver quién está conectado ya con nosotros. Damos una cordial bienvenida a nuestro hermano Jaime Díaz, bienvenido. Hermana Carmenza Gómez, bienvenida también, nos alegra mucho. Helen Ramos, bienvenida también, un cordial saludo. Luz Estela Marín, bienvenida también, un abrazo en Cristo. Hermana Alicia Quiñones, Dios sea hablando hoy a su corazón. María Rosalba Moreno, bienvenida también mi hermana. El hermano Alfredo Rincón, que fielmente también se conecta, bienvenido. Nora González, bienvenida. Esperanza Gómez, también bienvenida. Y todos los que estén por allí conectados, con sus familias, bienvenidos. Y que Dios sea hablando a sus corazones en esta noche. Vamos pues entonces a seguir con el estudio de los Salmos. Les invito a abrir su Biblia en el Salmo número 6. El miércoles pasado terminamos de estudiar el Salmo número 5 y vamos a estudiar el Salmo número 6. De tal manera pues que les invito a que abran su Biblia y lean conmigo este precioso Salmo que solo tiene 10 versículos. Salmo 6. Oración pidiendo misericordia en tiempo de prueba. Al músico principal en Nejinoc sobre Seminit, Salmo de David. Versículo 1 hasta el 10. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro. Jehová ha oído mi ruego. Ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos. Se volverán y serán avergonzados de repente. Amén y amén. Hemos dado lectura al Salmo número 6. Este es un salmo de David y el primero de los 7 salmos penitenciales en el libro de los Salmos. ¿Cuáles son estos 7 salmos penitenciales? Estos salmos penitenciales, que son 7, son los siguientes: el Salmo 6, el Salmo 32, el Salmo 38, el Salmo 51, el 102, el 130 y el 143. Esos son los 7 salmos penitenciales en el libro de los Salmos. Los salmos penitenciales son expresiones de lamento, dolor y contrición individual
que en ocasiones incluyen una confesión de pecado por parte del salmista. Son salmos donde el autor ve que sus propios pecados han contribuido a generar los problemas que enfrenta, como por ejemplo, enfermedad, depresión, enemigos, castigo, etc. Y por tanto, el salmista pide a Dios que se los quite mientras busca perdón. En los salmos penitenciales, el autor cree que Dios es un Dios de misericordia y bondad y escucha sus oraciones. Este salmo, número 6, es un salmo penitencial y fue redactado en tiempos de grandes pruebas y dificultades, en el que el salmista expresa súplicas de misericordia y lamentos a Jehová por la difícil situación de enfermedad, de angustia y opresión debido a su pecado y a sus enemigos. Hay una nota que quiero resaltar antes de empezar el estudio, y es que debajo del título, cuando lo leemos, del título que aparece en la Reina Valera, dice, debajo del título hay dos nombres, un nombre que es Neginoc y otro Seminif. El término Neginov significa teclar, es decir, llevar el ritmo de una tonada con los dedos, tocar un instrumento de cuerda, es decir, hacer música, tañer, tocar un instrumento. Eso quiere decir el término Neginov. Y el término Seminif posiblemente alude a un instrumento musical de 8 cuerdas. Por eso debajo del título dice, al músico principal en Neginov sobre Seminif, Salmo de David. Muy posiblemente este era un salmo que se cantaba en el templo cuando se oraba por alguna persona en necesidad o cuando el pueblo pasaba por algún tiempo de crisis nacional. La enseñanza para el día de hoy, queridos hermanos, lleva por título, Señor, ten misericordia de mí. Para meditar en el Salmo vamos a dividirlo en dos partes. La primera parte es la petición del salmista y va de los versículos 1 al 7. Y la segunda parte del Salmo es la convicción del salmista, que son los versículos 8 al 10. Así que nuestro Salmo tiene 2 puntos. En primer lugar, la petición del salmista, versículos 1 al 7, y en segundo lugar, la convicción del salmista, versículos 8 al 10. La petición del salmista, vamos a ver el primer punto, la petición del salmista que va del versículo 1 al 7 y vamos a leer estos primeros 7 versículos, por favor. Dice así, Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma tiembla, mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti. En el Seol, ¿quién te alabará? Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con mis lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Amén. Entonces, hermanos, esta es la petición del salmista que se encuentra en estos primeros 7 versículos. Y este primer punto, es decir, la petición del salmista, en ella encontramos 3 peticiones. En esa petición tan grande
encontramos tres peticiones. La primera petición va del versículo 1 al 3 y es la petición por misericordia. La segunda petición es la oración por salvación, y esa va del 4 al 5, los versículos 4 al 5. Y la tercera petición es el lamento por los angustiadores, y esa petición va del versículo 6 al 7. Así que veamos una a una estas tres peticiones que nos menciona este primer punto del salmista y que está dividida en tres peticiones. Veamos la primera petición. Petición por misericordia, versículos 1 al 3. Abran su Biblia, hermanos, y tengan su Biblia abierta y verá que ustedes entienden la palabra de Dios. La primera petición de la petición grande es petición por misericordia. Versículos 1 al 3 dice: Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? Amén. El salmista, amados hermanos, ha pecado contra Dios. No sabemos qué clase de pecado ha cometido, pero lo que sí sabemos es que él es consciente que cuando los hijos de Dios pecan, él se enoja, se desagrada, se aira contra el que peca y en consecuencia los reprende y los disciplina. En razón de esta realidad del castigo y la disciplina de Dios sobre su vida, el salmista clama a Dios misericordia, como lo vemos en estos tres primeros versículos. Le dice en el verso 2 y 3, ten misericordia de mí, porque estoy enfermo. Le pide que lo sane porque sus huesos se estremecen y su alma está muy turbada. En otras palabras, este hombre está pasando por una situación muy difícil. Está siendo pasado por el horno de la aflicción y de la disciplina del Señor. Está en una situación muy dolorosa y angustiosa, porque su enfermedad a causa del pecado ha afectado todo su ser, tanto su cuerpo como su espíritu. El texto dice que su alma estaba muy turbada. Ustedes lo pueden ver ahí. En el verso 3, mi alma también está muy turbada. Así que no solamente estaba afectado físicamente, sino espiritual, emocionalmente, porque él habla de que su alma está muy turbada. La imagen del alma turbada ilustra la profundidad de la crisis física y espiritual y emocional que estaba viviendo el salmista a causa de su pecado. Y es que eso es lo que produce el pecado, una profunda crisis espiritual y emocional que turba nuestro espíritu, que turba nuestra mente, que turba nuestra alma. Y es precisamente en esa situación de impotencia, de debilidad, que clama por misericordia a Jehová, al único que lo puede ayudar, al único que le puede librar de semejante estado de dolor, debilidad y de turbación. Hermanos, cuando somos obstinados y comenzamos a vivir de acuerdo a nuestras inclinaciones pecaminosas, Dios nos deja actuar y descender para que lleguemos a una encrucijada en la que experimentemos nuestra incapacidad, nuestra miseria, nuestra debilidad, vergüenza y dolor, para que nuestra única salida sea Dios y clamemos a Él misericordia como lo está haciendo el salmista en estos tres versículos. La misericordia, amados hermanos, es no recibir lo que merecen nuestros actos pecaminosos por parte de Dios. Es pedir a Dios que se compadezca de nuestra miseria
y que no nos condene por nuestros pecados. Vuelvo y repito, la misericordia es no recibir lo que merecen nuestros actos pecaminosos por parte de Dios. Es pedir a Dios que se compadezca de nuestras miserias y que no nos condene por nuestros pecados. Note nuevamente las palabras del salmista en sus primeros 3 versículos, queridos hermanos. Jehová, no me reprendas en tu enojo, ni me castigues con tu ira. Ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy enfermo. Sáname, oh Jehová, porque mis huesos se estremecen. Amén. Si notan la expresión de dolor, de opresión, de encrucijada en la que está el salmista debido a la enfermedad y debido a su pecado. Aunque no toda enfermedad es producida por algún pecado que comete el hombre, lo que sí es verdad es que todo pecado puede enfermar nuestra salud, puede enfermar nuestro cuerpo, puede enfermar nuestra mente, nuestras emociones, queridos hermanos. Y así estaba el salmista. En el Salmo 145, versículo 8, el salmista dijo lo siguiente. Salmo 145, versículo 8. Clemente y misericordioso es Jehová, lento para la ira y grande en misericordia. Aquí tenemos cómo es Dios en su misericordia. Este salmo revela claramente que clemente y misericordioso es Jehová Dios, lento para la ira y grande en misericordia. Así es, amados hermanos. Él es lento para la ira. Si Él fuera pronto para airarse, ya habríamos sido consumidos, hermanos, por su ira, por su enojo, a causa de nuestras iniquidades. Pero qué bueno saber que Él es lento para la ira y grande en misericordia, y por eso el salmista le pide en el versículo 2 del Salmo 6, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy muy enfermo. El salmista sabía, conocía al Dios verdadero, y él sabía que el Dios de Israel era un Dios misericordioso, lento para la ira y grande en misericordia. ¿A quién más podemos acudir sino al Dios que es grande en misericordia? En Joel, el profeta Joel en el Antiguo Testamento, capítulo 2, Joel 2, versículo 13, escribió lo siguiente, algo muy importante que debemos tener. Joel 2, versículo 13, dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. Amén. Este pasaje es supremamente glorioso. Y yo quisiera que usted lo analizara conmigo. Joel 2:13. Dice Joel, el profeta, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Hay gente que se rasga sus vestidos y se escandaliza por ciertas cosas que los demás hacen. O hacen un espectáculo público, exterior, acerca de la aparente contrición o arrepentimiento por su pecado. Pero Dios, que conoce la intención del corazón, Él sabe que muchas veces esos actos externos de contrición son falsos. Y por eso dice, rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. En otras palabras, que su corazón, que su ser interior realmente se duela, se rasgue de dolor por su pecado, por haber ofendido a Dios. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos.
Y luego dice, convertíos a Jehová vuestro Dios. Dios lo que quiere es que nos convirtamos a Él, que le demos la espalda al pecado y lo sigamos a Él y despreciemos todo aquello que nos aparta de Él. Convertíos a Jehová vuestro Dios. ¿Por qué razón quiere Él eso? Porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia y que se duele del pecado. Otra vez, Joel aquí nos recuerda que Dios es tardo para la ira y grande en misericordia. Por eso Él demanda que tú y yo nos arrepintamos y que rasguemos nuestro corazón y que realmente nos postremos ante Dios y que nuestra conversión sea algo genuino y verdadero. Porque Dios no quiere castigarnos, Dios no quiere condenarnos, Dios no quiere que nosotros lloremos lágrimas de sangre por nuestro pecado. Hay dos maneras de aprender, queridos hermanos, es por consejo o por experiencia. Y la mayoría de las veces no aprendemos por consejo, sino por experiencia. El Señor tiene que disciplinarnos, tiene que azotarnos y hacernos llorar gotas de sangre para poder entender la maldad de nuestro pecado. Pero Dios no se goza en castigarnos, dice que se duele del castigo. Ningún padre se deleita en castigar a su hijo. Lo mismo pasa con Dios, Él no se deleita en castigarnos. Por eso qué bueno, mis amados hermanos, que nosotros entendamos esta verdad tan maravillosa, que Dios no quiere que nosotros seamos disciplinados por su ira y por su enojo, pero nosotros mismos no lo buscamos. En consecuencia, Dios tiene que ejercer disciplina, que ejercer castigo sobre sus hijos, porque qué padre es aquel a quien su hijo no disciplina. Y si se le deja sin disciplina, no somos hijos sino bastardos. Así que, hermanos, muy importante entender esta verdad. Y hay otro texto que yo quiero que miremos, y esta vez en Jeremías, capítulo 3, versículos 9 al 15. Jeremías, capítulo 3, versículos 9 al 15, acerca de la misericordia. Dice así la palabra de Dios, Jeremías 3, 9 al 15. Y sucedió que por juzgar ella cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Con todo esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Y me dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. Ve y clama estas palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová. No haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová. No guardaré para siempre el enojo. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado, y fornicaste con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad, y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. Amén. Vemos aquí el gran amor misericordioso de Dios, queridos hermanos. Judá e Israel, los dos reinos, se prostituyeron y le dieron la espalda a su Salvador, a su esposo, al Señor, que los había sacado de Egipto. Y sucedió que por juzgar ellos cosa liviana su fornicación, la tierra fue contaminada y adulteró con la piedra y con el leño. Ellos consideraron poca cosa el cometer pecado, como pasa hoy con muchos que cometen pecado y lo consideran poca cosa. Consideraron poca cosa liviana el haber fornicado. Y no, hermanos, el pecado no es liviano, el pecado es algo grave a los ojos de Dios. Y con esto su hermana la rebelde Judá no se volvió a mí de todo corazón, sino fingidamente, dice Jehová. Hay personas que se vuelven a Dios fingidamente. Su arrepentimiento no es verdadero ni genuino.
En consecuencia, Dios sabe cuando nos arrepentimos de verdad o cuando estamos fingiendo. A Él no lo podemos engañar. Puede que engañemos a los hombres, pero a Dios no lo podemos engañar. Entonces, como esta Judá no se volvió de todo corazón a Dios, dijo Jehová, ha resultado justa la rebelde Israel en comparación con la desleal Judá. El pecado, él había castigado a Israel para que se volviera Judá de su pecado, pero había resultado que ni aún así Israel se convirtió de todo corazón al Señor. Y en consecuencia le dice, ve y clama las palabras hacia el norte y di, vuélvete, oh rebelde Israel, dice Jehová, no haré caer mi ira sobre ti, porque misericordioso soy yo, dice Jehová, no guardaré para siempre el enojo. Dios siempre tiene un corazón misericordioso y está con su mano extendida, misericordiosa para perdonar la maldad de nuestro pecado. Así que si tú no te has vuelto de todo corazón a Dios, sepa que la mano de Dios está extendida y no esperes hasta sentir los lapos del castigo y la disciplina de Dios para poderlo hacer, porque Dios te hará llorar gotas de sangre por tu falta de fidelidad y de sinceridad con el Señor. Reconoce pues tu maldad, porque contra Jehová tu Dios has prevaricado y fornicaste, le dice, con los extraños debajo de todo árbol frondoso, y no oíste mi voz, dice Jehová. Se habían vuelto a los ídolos y habían dejado al Dios de Israel, como pasó en los tiempos del profeta Elías. Le dice en el verso 14, convertíos, hijos rebeldes, dice Jehová, porque yo soy vuestro esposo, y os tomaré uno de cada ciudad y dos de cada familia, y os introduciré en Sión, y os daré pastores según mi corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia. ¿Saben qué, hermanos? El hecho de que se predique la santa palabra de Dios, de que un pastor esté puesto en una iglesia, y que se esfuerce por predicar la palabra del Señor, porque el Espíritu Santo le pone eso en su corazón, eso es muestra del amor y la misericordia de Dios, para que el pueblo que conoce la palabra de Dios no se desvíe, y los que están desviándose entiendan y vuelvan al camino de Dios, arrepentidos, porque han pecado contra el Señor. Así que, hermanos, esto que hemos leído aquí, de que Dios nos dará pastores según su corazón, que os apacienten con ciencia y con inteligencia, es un acto de la gracia y la misericordia de Dios. Pero desgraciadamente muchos no lo valoran. El hecho de tener este medio de comunicación y de que usted se pueda sentar tranquilamente en su casa sin ningún peligro, con su familia, y escuchar una enseñanza fiel de la palabra de Dios, una exhortación a ser cada día más santos y apartarnos del pecado y amar a Dios, es un acto de la misericordia de Dios. Es porque Dios ha puesto un pastor que se interesa en el bienestar de su alma. Porque Dios nos ama y no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Por eso, si has pecado, amado hermano, recuerda hoy que puedes venir a Dios arrepentido de corazón y clamar a Él su misericordia, querido hermano. Dios te está llamando. Dios está llamando para que seas un hombre y una mujer íntegro, sincero y sin hipocresía. Que no pase como la rebelde Judá, que a pesar de ver el castigo que Dios imprimió sobre la rebelde Israel, no se volvió a Dios de corazón, sino fingidamente. No aparente ser cristiano, no aparente ser hijo de Dios. Todo hijo de Dios peca, no lo negamos. Todo siervo de Dios cae en pecado. Pero una cosa es caer en pecado y otra cosa es quedarse revolcándose en el pecado. Hermanos, los cerdos son los que se revuelcan en el lodo. Pero si tú eres una paloma de Dios, la paloma de Dios no se revuelca en el pecado, sino que sale del lodo.
Si tú eres una oveja, la oveja no tiene por naturaleza revolcarse en el lodo. Los que comen carroña son las aves de rapiña. La paloma solo come grano, vegetales y cosas sanas. No te revuelques en el pecado. Si lo estás haciendo, arrepiéntete de corazón y vuelve, porque el Señor está con sus brazos extendidos, porque Él es lento para la ira y grande en misericordia. Él te quiere perdonar, querido hermano. Por eso, hermanos, nosotros debemos entender las palabras que el apóstol Santiago dijo en Santiago capítulo 5, versículo 11. Santiago capítulo 5, versículo 11, dijo lo siguiente: He aquí, tenemos por bienaventurados a todos los que sufren. Habéis visto, oído la paciencia de Job, y visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. ¿Cuál fue el fin del Señor? Él fue a la cruz y entregó su vida por cada uno de nosotros, sus escogidos. ¿Por qué lo hizo? Porque el Señor es muy misericordioso. Porque si Él no moría en la cruz y pagaba la deuda de nuestros pecados, ninguno se salvaría. Dice la Escritura: ahora la puerta está abierta, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero a reglón seguido dice: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Amados hermanos, este Salmo número 6 es supremamente importante, es glorioso, porque nos enseña grandes lecciones acerca de la misericordia de nuestro Dios. Siguiendo con la exposición de nuestro pasaje, del primer punto del Salmo 6, veamos la segunda súplica. Veamos la segunda súplica que encontramos en el primer punto. Y esta segunda súplica es la oración por salvación. Está en los versículos 4 al 5. Pongan sus ojos allí. Salmo 6, 4 al 5 y lean conmigo. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará? Amén. Esta segunda súplica nos muestra el inminente peligro de muerte que experimentó el salmista a causa de su enfermedad, pecado y turbación. Vuelvo y repito, esta segunda súplica nos muestra el inminente peligro de muerte que experimentó el salmista a causa de su enfermedad, pecado y turbación. Y el salmista literalmente experimentó el peligro de muerte en el que estaba. Dice: vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, como quien dice: Señor, mírame, ten misericordia, vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, dice, porque en la muerte no hay memoria de ti, en el Seol, ¿quién te alabará?, dice el salmista. La referencia al Seol y a la muerte indican que los muertos no pueden alabar al Señor, porque un cadáver inerte no tiene memoria de Dios, porque no tiene vida, porque la muerte es el resultado del pecado, amados hermanos. En la antigüedad, los israelitas imaginaban el Seol o la morada de los muertos como un lugar oscuro que estaba ubicado en lo profundo de la tierra. En ese lugar se pensaba que predominaba el silencio que impedía que alababa o que impedía la alabanza de Dios, tanto de manera personal como congregacional. En otras palabras, el salmista está diciendo: si yo muero,
si se me quitan las facultades físicas, mi voz, mis oídos, mis movimientos, mi mente, mis emociones, ¿cómo te voy a alabar, Señor? El salmista estaba preocupado porque no podría alabar más al Señor si él moría. Lo que dice el Salmo 30 es muy importante. Salmo 30, versículos 9 y 10 dice, Salmo 30, 9 y 10 acerca de este mismo tema. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. Fíjense que aquí en el Salmo 30, versículos 9 y 10, el salmista dice, ¿qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabaré o te alabará el polvo? El polvo no puede alabar al Señor. Él sabía que cuando moría se convertía en polvo. Y anunciará tu verdad. ¿Quién anunciará tu verdad si yo me convierto en polvo? El salmista estaba preocupado, él quería vivir para anunciar la verdad de Dios, él quería vivir para alabar a Dios, y por eso le clama que tenga misericordia de él. Y le dice, oye oh Jehová, y ten misericordia de mí, Jehová, sé tú mi ayudador. ¿Cuán importante es esto, amados hermanos? Así que, queridos hermanos, muchas veces, hasta que Dios no nos permite experimentar muy cerca el frío tenebroso de la muerte, no entendemos el valor de la vida y del amor de Dios. Así es. Hasta que no estamos a punto de morir, en peligro de morir y experimentar que estamos cerca a la muerte, no entendemos el valor de la vida, no entendemos el amor de Dios, el valor de la familia. No entendemos el valor del tiempo y miraremos atrás y diremos, desperdicié toda mi vida, todo el tiempo en vanidades y en cosas que nada trascienden para la vida eterna. Mientras estemos vivos, queridos hermanos, debemos aprovechar el tiempo al máximo para honrar y glorificar a Dios y hacer su santa y perfecta voluntad sobre esta tierra. Les voy a hacer una pregunta el día de hoy. ¿Has experimentado por tu pecado la cercanía de la muerte? Pregúntese allá en su corazón. ¿Has experimentado por tu pecado la cercanía de la muerte? ¿O estás tan somnoliento y tan encallecido por su pecado que ni siquiera te percatas de que estás en peligro de muerte? Amado hermano, la culpa, la carga y la angustia abrumadora por tu pecado te consume los huesos a tal punto que te sientes muerto e impotente cuando pecas. Porque si tú pecas y no te sientes dolorido, no sientes vergüenza, sino que sigues la vida como si nada, pues es muy peligroso. Su conciencia está encallecida por el pecado. Y debes, hoy que escuchas estas palabras, arrepentirse y pedirle al Señor que sensibilice su conciencia para tener una conciencia limpia delante de Dios y delante de los hombres, querido hermano. Entonces, ¿has experimentado la culpa, la carga y la angustia abrumadora por tu pecado que te consume los huesos, como decía el salmista? Mi alma también está muy turbada. ¿Y tú, Jehová, hasta cuándo? El salmista esperaba que Dios le respondiera pronto y parecía que no lo escuchara. Y él seguía con esa carga y ese peso de su pecado y de su enfermedad. Pero seguía clamando, ¿hasta cuándo, Señor, me escucharás? Mi alma está muy turbada, Señor, ayúdame, ten misericordia de mí. Vuélvete, oh Jehová, libra mi alma, sálvame por tu misericordia. No sé si notan las palabras de súplica, de clamor, de angustia, de profundo arrepentimiento que tenía este hombre en la situación que estaba viviendo. Y esto nos lleva a la tercera petición del salmista, del primer punto que estamos meditando. El lamento por los angustiadores. Versículos 6 al 7. El lamento por los angustiadores. Dice así,
Me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas, dice el salmista. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. Amén. Estas palabras que acabamos de leer describen de una forma dramática, hermanos, el sufrimiento moral que estaba experimentando el salmista por su enfermedad, por su pecado y la opresión y burla de sus enemigos. Y es que el pecado nos enferma, hermanos. El pecado nos hace llorar. El pecado nos entristece. El pecado no trae ninguna cosa buena a nuestra vida. El pecado oprime y hace que nuestro verdor se convierta en sequedales de verano, tal como dice el Salmo 32, versículos 1 al 5. ¿Qué dice el Salmo 32, versículos 1 al 5? Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día, porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano. Se volvió mi verdor en sequedades de verano. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Qué había pasado con el salmista según este salmo? Que mientras estuvo callado y no confesó su pecado, dice el texto que se envejecieron sus huesos en su gemir todo el día. Se volvió su vida un infierno, una desgracia, porque de día y de noche, dice, se agravó sobre mí tu mano. Cuando no confesamos nuestros pecados, cuando nos quedamos callados, cuando tratamos de camuflarnos, Dios pondrá su mano poderosa y aplastadora y nos hará sentir la culpa y la carga de ese pecado. Y hasta que no lo confesemos, no descansaremos. Su verdor se había convertido en sequedales de verano. Un sequedal de verano es que no hay vida. Estaba vivo, pero estaba muerto. Se volvió su verdor en sequedades de verano. Es una descripción maravillosa y que nosotros conocemos cuando hay un desierto, cuando hay un intenso verano, todo se seca y todo parece no tener vida. Porque de día y de noche se agrava sobre mí tu mano, dice el salmista. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Jehová, y él lo hizo. Y el Señor, ¿qué hizo? En su misericordia perdonó la maldad de su pecado. ¿Qué más queremos, hermanos? Dios siempre está con su mano dispuesta y misericordiosa a perdonarnos. Amados hermanos, volviendo a nuestro texto del Salmo número 8, en los versículos 6 al 7 dice, me he consumido a fuerza de mi gemir. Todas las noches inundo de llanto mi lecho. Riego mi cama con lágrimas. Mis ojos están gastados de sufrir. Se han envejecido a causa de todos mis angustiadores. ¿Notan cómo estaba este hombre? Dice el texto que se ha consumido su fuerza de gemir y que todas las noches inundó de llanto su lecho, su cama. Regó su cama con sus lágrimas. No hacía sino llorar. ¿Cuál sería el dolor y la angustia y la aflicción de este hombre? Dice que sus ojos estaban gastados de sufrir y se han envejecido a causa de todos sus angustiadores. Aparte de eso, había enemigos que se burlaban de él y que lo oprimían y que le decían, ¿dónde está su Dios? ¿Dónde está su Dios? Y todo eso pues lo hacía llorar y gemir. Su pecado, su enfermedad y los enemigos encima cayéndole. Entonces, hermanos, vemos el gran sufrimiento que estaba pasando este hombre. El llanto y el dolor es algo que vino al hombre por causa del pecado. Porque por el pecado entró la muerte al mundo y pasó a todos los hombres. Y vino también el dolor, la muerte y el llanto. Recuerdo las palabras de Romanos 8, 22 al 23, que dicen,
porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está con dolores de parto hasta ahora, y no solo ella, sino también nosotros mismos que tenemos las primicias del Espíritu. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Este mundo gime a causa del pecado, a causa de la angustia. ¿Hasta cuándo, oh Jehová? Porque nosotros procuramos andar rectamente, pero muy a menudo caemos, tropezamos y ofendemos a Dios, porque este mundo está bajo maldición. Pero tenemos la promesa y la esperanza, queridos hermanos, de que un día el Señor acabará con el dolor y enjugará toda lágrima, y ya no habrá más muerte, ni dolor, ni angustia, hermanos. Tal como dice en Apocalipsis 21, versículos 1 al 4, las siguientes palabras gloriosas que nos llenan de esperanza y consuelo. ¿Qué dice Apocalipsis 21, 1 al 4? Vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron, y el mal ya no existía más. Y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía: He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, escuchen, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Aleluya, gloria a nuestro Dios. Esa es la esperanza que tú y yo debemos tener y que tenemos como verdaderos hijos de Dios. Un día la muerte ya no será más, el dolor ya no será más, el llanto ya no será más, porque lo primero pasó y todo fue hecho nuevo, y ya lo estamos experimentando, porque Pablo dijo: si alguna persona está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Amén. Y termina nuestro salmo diciendo el segundo punto, que es muy breve, del pasaje, la convicción del salmista, versículos 8 al 10, dice: Apartaos de mí todos los hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído la voz de mi lloro, Jehová ha oído mi ruego, ha recibido Jehová mi oración. Se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Amén. Vemos aquí, hermanos, la convicción del salmista. ¿Convicción de qué? De que el Señor ha escuchado su oración, ha visto sus lágrimas, ha visto su dolor, ha visto su genuino arrepentimiento, ha visto su clamor. El salmista está seguro de que Dios ha escuchado su clamor, su oración. Amados hermanos, no hay cosa más gloriosa que el saber que Dios escucha nuestras oraciones. Usted y yo podemos clamar a Dios sinceramente, con un corazón contrito y humillado, y estemos seguros que Dios escucha nuestro clamor, queridos hermanos. Nuestras oraciones no son en vanos. El salmista está seguro, convencido que el Señor ha oído su voz. Noten lo que dice: Apartaos de mí todos hacedores de iniquidad, porque Jehová ha oído mi voz. ¿Qué dice el salmista? Jehová ha oído mi voz. Y luego en el verso 9 dice: Jehová ha oído mi ruego. Y luego dice: ha recibido Jehová mi oración. 3 énfasis hay allí de que el Señor ha escuchado el clamor, la oración que el salmista ha hecho. Y termina el salmo diciendo: se avergonzarán y se turbarán mucho todos mis enemigos, se volverán y serán avergonzados de repente. Así es, Dios nos protegerá y nos guardará de los enemigos, porque Él cuida a sus hijos y escucha el clamor de ellos. Bendito sea nuestro Dios. Dios siempre escucha nuestro clamor. El Salmo 3, versículo 4 dice: con mi voz clamé a Jehová, y Él me respondió desde su santo monte. Amén. Con nuestra voz clamemos a Dios, arrepentidos y seguros de que Él nos escuchará, porque Dios no es sordo, ni es un Dios falso como los dioses del mundo. Nuestro Dios es vivo y verdadero, y escucha nuestro clamor.
El Salmo 31, 22 dice, decía yo en mi premura, cortado soy delante de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Parece ser que aquí el salmista estaba pensando que ya iba a ser cortado de este mundo, de delante de los ojos de Dios, pero dice, tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba y lo salvó de perecer. Bendito sea el Dios de Israel que escucha nuestra oración. En el Salmo 40, versículos 1 y 2 dice, pacientemente esperé a Jehová y se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del lodo de la desesperación, del lodo cenagoso, puso mis pies sobre peña y enderezó mis pasos. Gloria al Señor. Salmo 40, 1 y 2. Qué maravilloso salmo. Dice el salmista que pacientemente esperó a Jehová y se inclinó y él oyó su clamor y le sacó del pozo de la desesperación y del lodo cenagoso y puso sus pies sobre peña, enderezó sus pasos. Si tú estás en un lodo cenagoso, clame a Dios arrepentido, con humildad y con sinceridad, y el Señor te sacará de ese lodo cenagoso, porque Él siempre escucha nuestra oración. Cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Amén. Amados hermanos, que Dios haya hablado a sus corazones y les haya bendecido ricamente con la exposición de este salmo. Incline su rostro y oremos. Amado Dios y Padre, te alabo, te bendigo y te doy gracias por cada uno de mis hermanos y bendigo tu santo y glorioso nombre por habernos hablado a nuestra conciencia, a nuestro corazón. Ayúdame a entender tus propósitos y lo mismo a mis hermanos, Dios. Gracias por ser un Dios que escucha nuestro clamor. Gracias por ser un Dios que permite que estemos afligidos para que nuestra única opción y nuestra única salida seas tú, Señor. Gracias, Padre Santo, por las pruebas y las aflicciones, porque ellas nos hacen ver lo insignificantes que somos delante de tus ojos y lo necesitados que estamos de ti cada día. Gracias, Padre Santo. Colocamos nuestros hijos, nuestra familia en tus manos y rogamos que toques su conciencia y les permitas, Padre Santo, voltear la mirada hacia ti para que ellos también sean salvos y se vuelvan de sus malos caminos a ti, oh Dios Padre verdadero y eterno. Te alabo y te doy gracias y dejo esta noche en tus manos en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, 45 personas, más los que estaban por allí conectados, aparte de los 45, estuvieron, nos alegra mucho que estén allí presentes, que Dios les haya hablado a su corazón. Nos vemos, Dios mediante, el próximo miércoles para tener una enseñanza más de la gloriosa palabra de Dios.